es más familiar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa y muchas gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Julio Amillán, que es un muy importante economista en México, presidente de Consultores Internacionales, esta SC, que bueno, pues tiene una presencia de muchos años en México. Julio, ahora me entero, Alfonso Millán. Por tu padre. Por mi padre, Julio Amillán, sí, así. Julio Amillán. Julio, pues gracias por estar aquí. Obligados estamos en los medios de comunicación y la sociedad misma de tratar de entender el conjunto de elementos que están a la mesa en este momento, la volatilidad en el tema cambiario, un dólar arriba de 17 pesos, un precio del petróleo que va en picada, un conjunto de temas que generan incertidumbre, preocupaciones, y de lo que se trata es de saber en dónde están los ejes de explicación. Un hombre como tú, que tiene el conocimiento para hacerlo, ¿cómo describes el momento que se vive en México y a nivel internacional? Mira, eres muy generosa en decir que tengo mucha experiencia, pero simplemente he vivido muchas crisis. Entonces la experiencia se gana a través de las crisis. ¿Tú dirás si no? Es parte de la estructura de la vida. Yo creo que deberíamos ponerlo primero en un contexto internacional, porque muchas veces nosotros nos ubicamos solo en el corto plazo, en el momento y en las circunstancias locales. Entonces yo quisiera que las personas que tantos tienen y siguen este programa lo pusieran en un contexto mucho más amplio. Esto es, ¿cómo viene y por qué estamos en esta guerra fría financiera? Es un tema que está ya en el mundo, la guerra fría financiera. Vaya concepto, ¿eh? De manera que cuando estás hablando de esto es cuando tienes que poner todo en una... van ajustándose las piezas. Había una pérdida de desarrollo de los líderes económicos, especialmente de Estados Unidos. Y esta baja de la actividad económica americana estaba generando la necesidad de algunas situaciones de reactivaciones. Estas reactivaciones las hacen a través de una emisión enorme de $3 billones, porque ellos son los que tienen el control de la moneda. Bajo este avance que ellos tienen de control de la moneda y entran a esta guerra fría financiera, en lugar de entrar a una guerra caliente, derivado precisamente de una serie de desajustes que ya venían venir en el mundo. Era el liderazgo de Rusia, la fortaleza de China y la unificación que luego hicieron entre China, Rusia y Brasil. Brasil, óigase, primera vez en el continente, que se unían en un acuerdo de cooperación y de defensa. Nunca había pasado. Y luego los BRICS, que se suma que es la India y en este caso Sudáfrica, forman un banco, el Banco de Desarrollo del Sur, en donde se suman luego todos los países más bajos, precisamente para oponerse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces, si no se entiende este fenómeno de primer desajuste, es muy difícil entender lo que está pasando en la economía actualmente. El otro punto que construye el tema, y en ese sentido déjame tratar de reducírtelo, al ver Rusia que está tomando una presencia más importante, tan es así que uno de los proyectos importantes que está invirtiendo $10,000 millones es la primera base rusa en la Luna para reabastecimiento de combustibles, que tiene un efecto militar importante. Bárbaro. Entonces, en ese tipo de negociaciones y con esa circunstancia, entonces el punto de soporte de los propios rusos, pues es el petróleo. Ucrania, comienza el proceso con Ucrania, nosotros nos dimos cuenta, entonces sucede que comienza a tener fortaleza la estructura financiera. ¿Qué hicieron los americanos con sus socios de Arabia Saudita? Pues hicieron un dumping del petróleo. Dijeron, el petróleo está a $100, pues viene a la mitad. Claro, perjudicando a una serie de cantidad de países, entre los cuales estamos nosotros. Y ellos tienen fuerza para aguantar eso. Y claro, porque pero ellos... ¿el sentido cuál fue entonces, el de Arabia? El de Arabia era... Los de Arabia ganan mercado. O sea, porque aprietan el precio, lo castigan tremendamente. Sí, es un dumping. Un dumping. Y entonces... Con eso quitan todos los competidores que estaban saliendo
y le quitan fortaleza económica a los productores como es Rusia. ¿Y tienen la fuerza suficiente para aguantar ese dumping todo el tiempo que quieran? Claro, pueden aguantarlo como 6 años o 7 años. Y luego de eso, lo que sucede, que es interesantísimo, es de que ellos vuelven a ganar el mercado por casi 18 años. O sea, que aquellos que estaban invirtiendo ahorita para aguas profundas y toda serie de cosas, pues oye, no, a este precio no conviene. Pues te vas a esperar hasta que el precio se mejore. Claro. Y entonces sucede que ellos dicen, pues ya ganamos el mercado. ¿Quién ganó el mercado? Pues Arabia Saudita. Entonces ellos reponen lo que parece ser que es un costo de mercado, lo van a reponer en 18 años. Con el mercado mismo. Claro. Que se lo llevan solitos. Y ganan todo. Pero sus socios, los americanos, le apretaron fuerte a toda la estructura económica rusa, desajusta todo el mecanismo, pero como ellos son los emisores de dinero, entonces tienen la otra característica, se fortalece el precio del dólar. Sí, se fortalece. ¿Qué significa esto? Están ganando la guerra fría financiera. ¿Por qué? Pues porque ahora pueden comprar barato lo que quieren. Los americanos ahorita pueden comprar el mundo al precio que quieran, porque ya está, es totalmente artificial el incremento del precio del dólar. Pero pueden comprar. Pero es el refugio inevitable. Es el refugio inevitable. Así sea lo que sea. Que se llama precisamente safety box, o sea, es la caja segura. Y esto es un juego entre económico, político, social y obviamente militar. Entonces, y está psicológico. Sí, y si no se entiende bien estas reglas del juego, es muy difícil que países de nosotros emergentes de periferia lo entendamos. Nosotros dependemos de Estados Unidos y es la otra parte. Nosotros hemos hecho muchos tratados, tenemos con 43 países, 10 tratados, y ahora queremos firmar otro que a mí me preocupa mucho, el TPP, que ese es un tema que hay que discutirlo, y hay que discutirlo de fondo porque sí tiene muchas aristas graves. Te invito a que un día hagamos un programa sobre el TPP. Encantado. Y entonces en esas condiciones, ¿qué es lo que pasa? De que México está muy abierto, sí, pero esta apertura no nos sirvió para nada, en especial para diversificación. Porque seguimos dependiendo totalmente del mercado americano en todo lo que constituye el proceso de exportación y de importación, ya incorporado a la parte de China. Entonces, claro, nosotros necesitamos tener una buena alianza con los americanos y entender bien la relación y que nos faciliten el comercio, llegar a otros niveles de desarrollo y no tener barreras con las que tenemos migratorias y cosas de ese tipo. Entonces, con lo que viene, a mí me preocupa mucho porque aquí, como nos están apretando el cinturón, ¿qué está sucediendo? Oye, pues estamos empezando a endeudarnos. Claro, ahorita todavía podemos manejarlo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque muchos se desgarran las vestiduras de que las cosas están muy complicadas. No, el monto total, digamos, de deuda externa, sumando la privada y la pública, en términos de dólares que hay que pagar, son 256,000 millones de dólares, que son 256,000, que es mucho menos de lo que en otros países es el 100%, aquí es el 27% del Producto Interno Bruto. No hay que desgarrarse las vestiduras por eso. O sea, pero si crece más, me preocupa, sobre todo las deudas de los estados para pagar el servicio de la deuda. Fíjate. ¿Qué dice Videgaray? Que no hay que preocuparse porque todo está a niveles abajo del 3%. No, el costo del 3% en términos de Producto Interno Bruto, no, el costo... De los estados. En los estados, no, está que va a llegar a 6 y puede llegar precisamente para el 18 a 10%. ¿Ah, sí? Del costo, o sea, de cada... Entonces sí hay que preocuparse. Por eso tenemos que detenerlo. Entonces, si tú ves esta panorámica mundial y tú te das cuenta de que el dólar sigue fortaleciendo y que todo es la fluctuación y la inestabilidad y eso, y que hay países que están pagando muy caros sus desajustes macroeconómicos, en ese sentido yo creo, y hay que señalar que México no tiene un desajuste macroeconómico importante ni nada. O sea, México tiene una estabilidad macroeconómica. Entonces, con reservas importantes. Tenemos reservas, ahorita bajaron un poco, 186,000 que te bajaron, pero tenemos créditos que no quisiera que usáramos, 70,000 millones que tenemos del Fondo Monetario. No, yo no quisiera. Ahí están, pero sí.
Lo que tenemos que evitar es construir ese Frankenstein, que es la deuda externa o la deuda interna. ¿Cómo? Que nos dé la señal ahorita de comenzar a ser productivos, luchar por productividad. ¿Qué significa eso? Rarita palabra de productividad, Significa, pues primero que el gobierno, oye, pues vas a bajarte tus gastos corrientes. Oye, gastos de inversión. No, gasto corriente. Tú que tienes tantas ventajas y aquí el propio Congreso que tiene 500 gentes y gastan como locos, etcétera, y salen con grandes bonos y eso. Oye, vamos a apretarnos el cinturón antes que nos obliguen a apretarnos desde fuera, como le pasó a Grecia o como le ha pasado a Argentina. Entonces, apretémonos ahorita el cinturón. Comencemos a hacerlo inteligentemente. Si la macro está bien, ahora vamos a ver cómo somos productivos. Primero, gastemos menos. Segundo, lo que invirtámoslo bien. Tercero, y esto, una palabra que yo quisiera usar, pero que no sé si me van a hacer una burla, dejemos de ser corruptos. Julio. Ya sé. Julio, es un buen deseo. Ojalá. Pero ¿estás de acuerdo que... Pero esa corrupción nos hace un desperdicio de dinero tal que sí nos ponen en problema. Y esa corrupción le pega a la economía, le pega al tipo de cambio y le pega a la gente. Déjame regresar, Julio, con ese punto. Si te parece, regresemos después de la pausa. Bueno, tú pones a la mesa un elemento. Tú dices, gastemos menos, seamos más racionales, y dejemos de ser corruptos. Bonita frase, pero la pregunta es si en un contexto como este, en donde hay un nivel de exigibilidad mayor, dado lo que es este panorama, habría que exigir mecanismos específicos para que el tema de la corrupción, que de por sí hay que combatir, en este momento pudiera modificarse en algo sustantivo, en algo que de verdad contara en alguna medida. Volvemos después de la pausa. Bueno, Julio Amillán, estamos en esta conversación contigo. Dejaste en tu anterior intervención el punto de la corrupción. Hiciste un enlistado de lo que deberá hacer México y los países en general, porque pues evidentemente es un tema planetario el que ahorita está atravesándose con estos elementos que pones en el análisis. Pero me quiero detener en el tema de la corrupción. En un país como México, que si nos atenemos a los indicadores conocidos, pues estamos en los peores niveles en materia de corrupción, no solo de percepción, sino de indicadores sobre temas de corrupción en México. En un contexto como este, no por razones culturales ni morales, sino por razones de una emergencia o coyuntura de esta inestabilidad o esta incertidumbre, ¿qué debería hacerse para que el tema del combate a la corrupción se convierta de verdad en algo que permita transitar mejor a México estas aguas turbulentas? Mira, yo creo que necesitamos, con lo que se dice, líderes, campeones que luchen contra la corrupción. Julio, quieres todo. Quieres que dejemos de ser corruptos y queremos líderes campeones. Queremos líderes campeones de la sociedad civil, sí, de los comunicadores, de las gentes académicas, que den un paso al frente y hagan cosas. Mira, o sea, este es un llamado a la sociedad. Esto es de sociedad. Un llamado a la sociedad de hagamos algo. Tenemos que tener un observatorio ciudadano, que ya lo tenemos, que funciona. Tenemos que tener precisamente los participadores, lo que significa los auditores sociales, que deberíamos de insistir. Debemos de crear una red usando el mecanismo de transparencia. No son más leyes de transparencia. Y a mí me gustaría, viéndolo y recordando las circunstancias que han pasado en otros países, no quiero ahorita señalar lo de las jueces de manos limpias, pero es uno de los casos. ¿Cómo me gustaría que varios jueces se sumaran al proyecto de manos limpias? ¿Como en Italia? Bueno. ¿Por ejemplo? Y que fueran grupos que no son juzgadores en ese momento, pero que con académicos pudieran tener la fuerza de que la sociedad comience a tener confianza en su propio contexto de sociedad. Idealísticamente, decir, muy bien, fíjate,
no es que te quiero hacer, digamos, borrón y cuenta nueva de tu historial. No. Hagamos. Te doy la calidad, digamos, de la redención, no del perdón. La redención. La redención. La redención. Sí. Ahora, a partir de ahora vas a demostrar que, francamente, si eres un líder y eres político... ¿Borrón y cuenta nueva? Pues es lo que... Casi. Ponle una redención que te borro lo pasado si haces en el futuro cosas buenas. Está medio complicado, ¿no? Bueno, a ver, pero te sigo escuchando. Pero quiero explicarte. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, pero la básica es precisamente la capacidad que la sociedad tiene, no solamente de quejarse, sino ya de actuar. Y yo creo que mientras que la sociedad mexicana, y especialmente también de las élites, de las grandes élites, no castiguen con exclusión social, se sientan junto a cualquier corrupto, se sientan junto a cualquier gente digamos, de historia negra, y están bien recibidos en la sociedad. Pues la sociedad mexicana... Una gran complacencia. Es permeable completamente al tema. ¿Se convalida la corrupción socialmente? Sí, y entonces cuando hablamos de corrupción, esta corrupción, si nosotros hiciéramos... Cuando hablamos de productividad, de eficiencia, si usáramos adecuadamente nuestros recursos en el país, estas cosas de fortaleza que tendríamos que tener y pudiéramos diversificar nuestro comercio, una serie de cosas que podemos hacer, tendríamos un país increíble, porque los mexicanos somos increíbles. Lo que pasa es que nos está haciendo falta esa cohesión social. Y esa cohesión social lo hacemos a través de líderes de opinión, etcétera, pero ya en la operatividad no la tenemos adecuadamente. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú ves un fenómeno económico que tiene un impacto también social, todo está interligado. Sí. Y cuando hablamos es que el dólar está más arriba de 17 pesos, y dices la inflación, quieres hacer análisis sumamente simplistas. Y luego, a mí me apena a veces, me gustaría que los economistas, especialmente el gobierno y eso, pues no usaran tantos números. No, explican con números y números, y eso se aumentó el 0.2%, y eso se incrementó, y la gente dice, pero ¿y por qué no crecemos? Esa es la pregunta. La pregunta, ¿y por qué no crecemos? Digo, todo esto, bueno, ¿y por qué no crecemos? ¿Por qué estamos así? Pues precisamente porque la estructura económica y social no está alineada. Y eso es lo que esto es lo que nos limita. México merece este cambio, pero nosotros tenemos que hacer que esto cambie nosotros mismos. Sin sociedad no hay camino posible. No, ya sin sociedad y sin los medios de comunicación y sin las redes sociales, pues ¿cuáles existe? Entonces yo creo que esto es fundamental, y esto tiene que cambiar también la forma en cómo nosotros abordamos aspectos importantes de decisiones político-económicas. Y en términos de política económica, es fundamental que parecería que el gobierno, que tiene experiencia, tome acciones que no sean populistas. Y eso cuesta mucho dinero, las acciones populistas. Eso nos ahorraríamos. ¿Qué ha pasado en México? En México, la situación en términos realmente económicos, pues hay una serie de porcentajes que se calculan de pobres, ¿no? ¿En qué se han convertido los pobres en términos de los últimos años, Carmen? En mercancía política. Electoral. Entonces, no, yo al contrario, yo quisiera que los pobres no fueran mercancía política, sino que hiciéramos que los pobres fueran activistas económicos, más que mercancía política. Entonces yo creo que aquí sí la situación mundial está muy difícil, va a haber mucha inestabilidad, la guerra fría financiera es algo que ya está aquí. Espero que no llegó para quedarse, espero que sea transitorio, que se descompresione un poco la guerra fría financiera, que se encuentren los equilibrios políticos del mundo, y que si esto sucediera así, que no, por lo menos en unos 5 a 10 años, no vayamos a una guerra de tipo caliente, porque está generando, el problema es que está generándose un ambiente ¿Como para imaginar esa otra posibilidad? Pues bueno, la fenomenología de antes de la Segunda Guerra y de la Primera Guerra es la de hoy. Pues parte de esto.
Es parte de las luchas que existen, con otras dimensiones y otras cosas. Ahí están todos los datos. Entonces, cuidado. Cuidado porque está el mapa parecido. El mapa no nos gusta. Entonces, son voces de alerta. Pero yo creo que es mejor alertar algo que queremos que sea impensable. Pero hablar de ello para que no nos vaya a sorprender la historia. Para que no nos vaya a sorprender la historia y que tengamos capacidad de respuesta, porque muchas veces la improvisación viene cuando ya es una reacción demasiado tarde. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, estos fenómenos económicos, espero que pasemos en un equilibrio, pues en un proceso en que nosotros no seamos factor negativo frente al marco mundial. Esto es lo que hay que cuidar. El marco mundial ya está difícil. Ahora, hagamos nosotros nuestra tarea. Lo que le toca a cada quien en su propio territorio. Para que no realmente se deteriore, porque no podemos cambiarlo. Mira, te lo pongo tan sencillo como esto. Suponte tú que hay una pandemia, una gran pandemia, y viene un problema de un virus terrible. Pues bien, ahí está. ¿Lo podemos cambiar? No, pues hay que hacer todo el esfuerzo mundial para detenerlo y eso. Pero tú tienes que tomar las medidas internas para cuidarte de esas infecciones. Pues es lo que está pasando, lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos. Es lo que tenemos que hacer. Julio, déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación que ha derivado en algo que, bueno, desde luego toca fibras. Y ese es tu propósito, evidentemente, hacer este llamado, es repensar un poco el comportamiento de la propia sociedad, no solo para el tema económico, que es lo que nos ha llevado a invitarte, pero es en general el papel, el rol de sociedad, periodistas, medios, gente, autoridades, los partícipes de un ente social. Después de la pausa, Julio, entramos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final de esta conversación con Julio Amillán. Volvemos con él. Bueno, nos dejas muchas ideas, Julio, en este contexto, pero se acabó el tiempo. ¿Con qué despides este programa? Despido con la necesidad de que todos nosotros, todos los que estamos aquí, los que están oyendo, consideren que ninguna solución se logra si no hay participación individual. México requiere participación individual y demostrar pública, fehacientemente, y ahora lo podemos hacer a través de las redes sociales, nuestro interés, nuestra vocación y nuestro compromiso que debemos de cambiar el país. El país tiene que cambiar porque en este marco mundial, si nosotros no cambiamos, sí nos pueden arrastrar a condiciones que no queremos vivir. Julio, gracias por estar aquí para conversarlo. Muy buenas noches. Y hasta la próxima. Gracias, Julio. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Buenas noches. Hasta mañana.